Señores, hay visiones que pueden hacerse visibles en la. Claro que sí. Oh, mi hermano, pero por todo que ha tenido, por ejemplo, cosas espirituales. Por ejemplo, ha tenido cosas espirituales en su vida. Una pregunta directa, y entonces el ángel de Jehová no era visible. No era visible. El ángel de Jehová se manifestaba en la persona, pero no era un ser humano, no había carne de ser humano. Ahí en cuanto a eso, se desaparecía. ¿Cómo Jacob peleó con el ángel de Jehová? Yo, eso, según vamos a quedarnos en el tema, en el tema de Jesús. De Jesús, también. No podemos ir lejos. Podemos avanzarlo un poco, claro que sí. Podemos traerlo. Hay tiempo, además ahí mismo. Pero como lo de Jacob. Sean bienvenidos a nuestro programa Rompiendo Paradigmas. El día de hoy vamos a tratar un tema. Teníamos un debate. Pero antes de iniciar con el tema que vamos a tratar, vamos a invitarlo a que, si no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, suscríbanse, activen la campana de notificaciones para que así YouTube les avise cada vez que nosotros subamos un nuevo video. Nosotros teníamos un debate con Máximo, íbamos a debatir acerca de si Jesús y Dios son la misma persona. Yo recientemente me di cuenta de que hay personas que tienen esta teoría de que dicen que Jesús y Dios son la misma persona. Y nosotros íbamos a debatir sobre eso. Máximo no pudo estar en el debate, pero aún así nosotros hemos decidido tocar este tema, ya que es un tema muy importante que debe ser tratado. ¿Jesús es Dios? ¿Sí o no? Esa es la gran pregunta. La pregunta más profunda es si Jesús y Dios son la misma persona. Hay mucho pensamiento en cuanto a eso. No es algo que la gente se lo ha creído de un momento a otro. Tiene muchos años el pensamiento de que si Jesús es Dios, sí o no. Y leyendo la Biblia en un versículo, tú puedes decir que sí. Corrección. Jesús es Dios. Es si Jesús y el Padre son. Leyendo la Biblia en un versículo, tú puedes decir que sí. Por eso mismo dije. Por ejemplo, por ejemplo, cuando tú hablas en el libro de Juan, capítulo 1, te habla de que el verbo era Dios, que el verbo estaba con Dios y que el mismo verbo se ha hecho carne y que era Dios. O sea, tú puedes decir, Jesús es Dios. Sí, Jesús es Dios y punto. Pero la Biblia no es un diccionario. La Biblia es un libro que cuando tú comienzas a estudiarlo y a buscar no solamente palabras, sino a buscar enseñanzas de que a qué ella habla y primeramente en qué idioma habló y a qué se refiere. Cuando él dice que yo estaba en mi Padre y yo he salido de mi Padre y volveré al Padre. En un también versículo de la Biblia. No es solamente que él es Dios, sino que él ha salido de él. Como el hombre tiene vida porque Dios se la dio, Dios le dio un soplo que es el Espíritu, ¿verdad que sí? Y ese mismo Espíritu vuelve al Padre. Jesús es una de tantas, quizás muchas personas dirán que no, pero Jesús es una de tantas formas que Dios tiene en él, de la que en él han habitado, de las formas que Dios se ha manifestado al mundo, al hombre. Y Jesús es la perfección de esas formas. Jesús dice en el mismo libro de Juan, capítulo 5, lo que habla sobre eso, que él le dijo a los fariseos que Abraham vio su día y se gozó. Y él le dice que él es antes que Abraham. Y ellos se sorprenden y lo ven como loco. Es porque Jesús todo el tiempo ha existido. Jesús está antes de la fundación del mundo, como él mismo lo habló. Pero él estaba en el mismo Dios. Él es una de las tantas formas de que Dios se ha manifestado al hombre, de la forma que Dios ha podido hablar a la humanidad. Si decimos que Jesús es Dios, hablamos mentira. Porque él mismo dice que él no es el Padre, que el Padre es mayor que él. Verdaderamente es así. Entonces, y él se autollama como hijo. Aunque hubo una dificultad
con los saduceos, los fariseos, una pelea porque tú decir que tú eres el hijo de Dios, no solamente hijo, sino el hijo. O sea, tú eres engendrado por Dios. O sea, alguien tan santo, alguien tan sublime, poder decir que Él se ha bajado a nuestra semejanza. Y Jesús le dice, sí, yo soy su hijo, yo soy el enviado. Eso también se le llama el profeta, se le dice el que es el gran sumo sacerdote. Son formas de que Dios se ha transformado, se ha manifestado al hombre. Ese es uno de mi entender. Yo no sé si Nata está entendiendo lo mismo que yo, pero en parte, aunque tú dices que Jesús es hijo de Dios, pero cuando tú dices que Jesús es una de las tantas manifestaciones del mismo Dios, tú estás diciendo como que Jesús es Dios. Eso es lo que yo estoy entendiendo. Jesús sale del Padre. Jesús sale del Padre. Eso es algo que no se puede decir que no. Nosotros también salimos del Padre. Por eso te puse el ejemplo. Nosotros también hemos salido de nuestro espíritu. Ahora, lo que más o menos yo puedo entender es, por ejemplo, como yo le decía a Máximo, porque este tema, aunque lo estamos trayendo aquí ya sin cámara ni nada de eso, nosotros tratamos ese tema, fue algo que salió así de repente. Y yo decía que cuando Jesús, por ejemplo, Felipe le dice, muéstranos al Padre y no basta. Y Jesús le dice, tanto tiempo que estoy con ustedes y tú no me conoces, Felipe. Ustedes no saben que el Padre es en mí y yo soy en el Padre. Lo que ahí se puede entender es que Jesús tiene la misma personalidad de Dios. Él, por ejemplo, un padre y un hijo, que a veces tú ves el hijo en la calle y tú dices, oye, pero ese muchacho es igualito a su padre. Él actúa como su papá. Pero aunque él actúe y se parezca a su padre, no es que es el mismo padre. Hay muchas personas que tienen esta teoría, dicen que Jesús, por ejemplo, incluso es una teoría hasta cierto punto, podríamos decir, absurda, porque ¿cómo entonces tú puedes decir que Jesús, siendo hijo, estando aquí en la tierra, cuando iba a ser crucificado, cómo entonces él dice, Padre, si tú quieres, pásame esta copa? No se puede llamar a sí mismo. Entonces también tú tendrías que hacerte la pregunta, ¿Dios se mandó él mismo aquí a la tierra a él sacrificarse por nosotros? Es posible. No sé. Es imposible. Eso es así. Corroborando lo que dice Rudy. Primero tenemos que ver con qué propósito se escribió el libro de Juan. ¿Con qué propósito se escribió el libro de Juan? El libro de Juan se escribió con el propósito de demostrar que Jesús es hijo de Dios. Dice la palabra que en el principio era con Dios y que el verbo era Dios y que el verbo se hizo carne. Y dice la palabra que vimos su gloria como el unigénito de Dios, como el único hijo de Dios. Dice que nadie vio a Dios jamás, sino que el unigénito hijo de Dios le dio a conocer. Este libro esencialmente trata de demostrar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Los judíos le decían a Jesús, tú das testimonio de ti mismo. Él dijo, si tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no es verdadero, porque la ley de Moisés dice que para que un testimonio sea verdadero, deben haber 2 o más personas. Entonces Jesús le dijo, yo doy testimonio de mí mismo, y mi Padre también da testimonio de mí, de que yo soy enviado por Él, de que Él me envió. Y Él le dice que Él no vino a hacer su voluntad, sino la voluntad de Él, del Padre. Y la Biblia, los evangelios enteros nos demuestran que Jesucristo es Hijo de Dios, que el Padre y Jesús no son la misma persona, para ponerlo así. Cuando dice la palabra que cuando Jesús llamó a los discípulos al monte a orar, dice que se transfiguró y que le aparecían 2 varones y que dice que la luz resplandeció, que era como el sol
de brillante que era. Y dice Pedro que se oyó una voz en el cielo que decía, este es mi hijo, a él oí. O sea, el padre dando testimonio de que era su hijo. Pedro, si nos vamos al libro de Pedro, Pedro dice, nosotros no con fábula de hombre, sino que nosotros, estando presentes, nosotros testificando nosotros mismos de que Jesús era hijo de Dios y que vimos o escuchamos, que todos los que estaban ahí escuchamos la voz que decía, este es mi hijo en cual tengo complacencia. Para dejar claro a la persona que tienen ese pensamiento, Jesús y el Padre no son la misma persona. Tenemos que ponernos a analizar, a leer la escritura como debe de ser, porque al final del libro tú te das cuenta que el que escribió el libro dice que se le atribuye a Juan, otros se lo atribuyen a los discípulos de Juan, otros se lo atribuyen al discípulo amado, pero el que escribió el libro dice el propósito por el cual se escribió el libro. Dice que se escribió para demostrar de que Jesucristo es hijo de Dios. Ya ahí con ese pedazo, con ese versículo se cae todo lo que dice la persona. Mira qué pasa. Nosotros, los creyentes mayormente de este siglo, solamente leemos, y yo no me salgo también de ahí, solamente leemos nuestra Biblia, en la Valera. Hay más Biblias diferentes que tienen estudio un poquito más avanzado, personas que han investigado mucho más. Y qué bueno leer. También los diccionarios te dicen contexto de palabras que nosotros sabemos simple en el castellano y no lo son. Tienen un trasfondo diferente a la que la Biblia nos explica de la forma como lo explica. Es un poco más llana aquí. Cuando usamos diccionarios, porque son palabras que vienen de otro origen, de otro país, te dice a qué se refiere en cuanto a esto o lo otro. Y nosotros a veces no investigamos o no leemos otra Biblia. Jesús sí es hijo de Dios. Eso nadie lo puede quitar. Y a él se le dio toda la potestad. Él dice, a mí se me dio toda potestad en la tierra como en el cielo. O sea, Dios no se puede quitar algo y después a sí mismo agregárselo, ¿verdad que no? Entonces Jesús dice eso, que el Padre le dio a él toda potestad. Jesús, cuando yo digo que Jesús es una de las formas que Dios al hombre se le ha mostrado a través de los años. Hay una teoría que yo creo en la teoría que se dice que el ángel de Jehová es Jesús o es el mismo Dios. ¿Verdad que sí? Hay teorías sobre eso y no podemos dudarla. ¿Por qué? Primeramente, el ángel cuando se le apareció a Abraham le ofreció sacrificio y adoración. Todos los ángeles que se demostraron a los siervos del Señor, cuando ellos iban a adorarle o a postrarse, le decían, no, mira, ten cuidado, yo soy un consiervo tuyo, igual que tú. O sea, yo no llevo oración, pero al ángel de Jehová sí se le da adoración. Y todos hemos entendido en el Evangelio que el ángel de Jehová es una de las figuras de las cuales Dios se ha transformado. Muchos dicen que era Jesús. Para mí Jesús es Jesús y el ángel de Jehová es el ángel de Jehová. El Espíritu Santo es el Espíritu Santo. Ese podría ser otro tema pero también que pudiéramos traer de debate. Y también aporta, porque es parte de eso. Dios se le ha mostrado a Israel como un Dios fuerte, como un Dios guerrero, como Yahweh, como Yahvé, traducciones, como Elohim. Cada uno de esos nombres para Israel tiene una parte de Dios diferente.
en cuanto a eso que me refiero en muchas partes. Los que han podido estudiar un poco con todo ese tema, pueden entender. Dios en los años se le ha mostrado al hombre de diferentes formas. Y Jesús fue una de ellas, o la última forma como se le mostró al hombre, para que el hombre pueda en Jesús hallar misericordia, hallar salvación. Jesús es su hijo, pero no es Dios. Jesús dice que todas las naciones le adoraremos a él, y él merece tantas adoración como el Padre. Pero a Jesús no se le puede pedir nada. Una cosa ahí, tú dices Jesús no es Dios. No. Pero tú tienes que saber, pero ahora yo te pregunto, ¿Jesús está en la categoría de Dios? Jesús. Para hacer una separación, no te estoy preguntando que si él es el Sí, mismo sí. Dios, si él No, está en no. la misma categoría. Esta es la de Dios. categoría. Es para que después no Esta es la categoría, no claro que haya sí. confusión. Esta es la categoría, esta es la categoría. Yo, por ejemplo, hay personas que creen, eso es un tema quizás un poco más aparte, pero se puede traer. En la Trinidad, de que son tres dioses, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo no creo en la Trinidad. Yo no comparto el tema. ¿Por qué? Porque no podemos decir que Dios mantiene tres formas. Ahí es que viene el problema. Que por eso le damos a Jesús Dios un nombre, le damos al Espíritu Santo otra deidad, y le damos a Dios Padre también otra deidad. Un solo Dios, solamente. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, los creyentes, mayormente de Latinoamérica, cuando tú hablas con un creyente, sea cristiano o judío o de otra religión, te habla de la Biblia mucho mejor que nosotros. Tiene más conocimiento porque ellos conocen parte del lenguaje que aquí se habla. Aquí se hablaron idiomas, porque el pueblo de Israel fue llevado cautivo a varios lugares y ellos aprendían los idiomas y eran los que hablaban. Entonces, en la Biblia, que se traduce en hebreo y se plasma aquí, es con la mentalidad de aquella región. Cuando los judíos hablaban del evangelio, hablaban el evangelio, si estando sitiados por los romanos, no hablaban con la mentalidad de los hebreos, nativos de su país, sino conforme al idioma y lo que ellos abarca, que es el romano. Esa es la realidad. Y por eso que a veces encontramos palabras que digo, pero ¿qué significa esta palabra? Un diccionario que viene de varios idiomas diferentes, al latín o al español, te puede explicar. La vida que llevaban los judíos en aquel tiempo no es la misma vida que ahora, sabemos que no. Pero los judíos te explican esto claro, que es la forma que nosotros entendemos. ¿Cómo que Dios se manifestó? Sí, Dios se puede manifestar como el Espíritu Santo. Es una manifestación. Dios se puede manifestar como el ángel de Jehová. Es una manifestación. Dios se manifestó como Jesús. Es una manifestación. Pero él le dice que eso se hizo carne. Primera vez en la historia que la manifestación de Dios es visible. Y él le dice, yo soy lo visible de lo que nadie podía ver. Y solamente yo puedo llevarlo a aquel lugar que todo el mundo quiere ver. Una pregunta, Carlos. Y entonces el ángel de Jehová no era visible. No era visible. El ángel de Jehová se manifestaba en la persona, pero no era un ser humano, no había carne de ser humano. Ahí en cuanto a eso, se desaparecía. ¿Cómo Jacob peleó con el ángel de Jehová? Estoy entendiendo. eso, según vamos a quedarnos en el tema, vamos a quedarnos en el tema de Jesús. De Jesús, también. Podemos abarcar un poco. No podemos ir Podemos abarcarlo un poco, claro que sí. Podemos traerlo. Hay tiempo, además ahí mismo. Pero como lo de Jacob, por ejemplo, lo de Jacob, según se dice también, es parte, claro que sí está bueno el tema. No estamos con nada, señores. Esto es para debatir si tenemos razón o no. Allá diremos, hablamos un disparate. Esa es la realidad. ¿Qué pasa? El ángel de Jehová, lo que pasó con Jacob y él, señores, ¿usted cree que un hombre va a pelear con un ángel? Eso está fuera de eso te estoy preguntando. pudo
pudo ser Una visión. una visión Bueno. que pudo ser palpable en la vida. O sea, espérate, No, lo que vi en lo yo que me río, yo me río lo que le porque- pasó a Pedro y a Juan y a Jacob, ellos dicen que vieron. Y no fue una visión. que vieron que Cuando vi la gloria de Jesús, que cuando él se transfiguró, fue una visión. Eso no fue lo que pasó. No Fue una fue. visión. Dice que estaba entre sueños. literalmente Fue una visión. Oye, Leamos Jesús, el capítulo. léelo, Tranquilo, léelo, es léelo, fácil. léelo, y Lo busca, puedo buscar, y busca sí. en la carta de Pedro, cuando Pedro habla, cuando él dice que él vio la gloria del Pero fue una unigénito del Padre. visión. No fue una En visión. ese, sí, leemos. Él dice que no fue por fábula. No. Como testigo presente. Nosotros creemos Nunca Pedro. cosas que no hemos visto. Y le hemos visto en visión y le hemos creído. Pero lo que Pedro, Juan y Jacobo tuvieron ahí fue una visión. ¿Saben cómo el ángel de Jehová en una visión de Y él coyuntó dije, a Jacob? pudo, te dije, Pudo. pudo ver sin una visión porque es algo que en nuestra mente no entra de que un ángel va a ser tenido por un hombre. O sea, es algo que no se va a poder ver. Pero hay gente que han visto ángeles, yo nunca lo he visto. Yo tampoco. Que han visto ángeles y tú no puedes decir que no lo han visto, ¿entiendes? Y que lo ven como, porque son mensajeros los ángeles, y lo ven visiblemente, yo lo ven ellos, y pudo haber pasado algo. No decimos que no, para Dios no es imposible, pero Dios, o sea, el ángel de Jehová es parte de lo que es todo lo que es Dios. Pero usted cree que un hombre va a pelear, señores, con Dios, va a vencer. Eso puede ser otra tipología de algo, una enseñanza, o que hubo una visión y pasó algo para que haya una marca. Dice que fue una marca para los hijos de Jacob hasta el día de hoy. Cuando hubo cojo después de Después de toda su vida. Señores, hay visiones que pueden hacerse visibles. ¿Cómo En así? claro que sí. ¿Cómo así, Ricardo? Oh, mi hermano, pero todo que ha tenido, por ejemplo, cosas espirituales. Por ejemplo, ha tenido cosas espirituales en su vida. Que dice, mi mamá, yo me levanté con él durmiendo. Han tenido revelación en momentos. Yo me levanté, me desperté y yo ardía. Lo que pasa es, por ejemplo, que cuando tú lees en Génesis lo que pasó con Jacob, no te da a entender ahí que es una visión. No te da a entender una visión. Incluso Pero- había una escalera que él dice que él veía que ángeles bajaban y subían. ¿Y tú qué decir? Pero Dime. que el texto no te hace alusión. Pero que la Biblia no es un libro que para que entendamos que todo eso pasó como queramos entender. Entonces, ¿cómo es la Biblia? No, Rudy. Hay cosas que son en la Biblia que son cosas simbólicas, señores, que si no vamos a un tema diferente. Está bien, yo eso ¿Tú estoy de entiendes? acuerdo contigo en que hay cosas que son simbólicas. Claro que son simbólicas, no todo pasó. Pero sabemos que en nuestra mente humana es complicado Entender alguna cosa. entender Claro que sí. el tema, por ejemplo, de Jacob, él mismo, como él mismo lo dijo, Oye. que he luchado con Dime. Dios y mi alma ha sido librada. pero Bueno, dime. eso es lo Dime. que tenemos. Ese Sí, es el texto pero que tenemos. tu mente humana va a No, pensar. sabemos que humanamente O sea, eso es no. algo difícil. Es un ese tema Te complicado. dije, según se dice, parece que pudo haber una visión y que en la vida de Jacob, en su cuerpo, pudo haber una reacción, claro que sí. Pero según se entiende, pudo haber una visión también. Yo no descarto que sea verdad, señores, que pudo ver que él leyó. Pero está difícil, tú crees. Es Es complicado. Pero el tema es si Jesús es Dios o no es Dios. Siguiendo ahí con Siguiendo el Prudencio, tema. algo que tú dijiste, te voy a secundar ahí. Yo siempre digo que la Biblia no se escribió, y realmente la Biblia no se escribió ni por capítulo ni por No, versículo. no, claro que no. Nosotros la leemos así, no sé, yo no he investigado cómo surgió este tema del versículo y capítulo. Es más cómodo para nosotros, pero muchas veces eso provoca que nosotros saquemos de contexto lo que dice, la Biblia. Por ejemplo, en Juan 1 dice, en el principio era el verbo. El verbo era con Dios y el verbo Y el era verbo Dios. era Dios. Pero en el verso 2 dice, y este era en el principio con Dios. O sea, dando a entender ya y en forma plural de que Jesús estaba con Que Dios. estaba con él. Juan 3.16, por ejemplo. Juan 3.16 es un verso que se usa muchísimo. Pero lo podemos traer aquí. ¿Qué dice? Que de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué hizo? Que dio a su único hijo, Lo diera. unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda. El que dice que, por ejemplo, que Jesús y Dios son lo mismo, para decir eso hay que salirse de la Biblia. Porque Jesús mismo enseñó, yo lo tengo aquí, lo voy a leer, en Juan 14:28, ¿qué dice? Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais,
os habría regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Ya Jesús inmediatamente aquí está dando a entender de que Él no es el mismo Dios, de que Él es Hijo, e incluso Él inmediatamente da a entender de que Dios está por encima de Él. Hay veces que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Jesús no es el mismo Dios. Yo no sé, pero Máximo no pudo participar en el debate, que él iba, sabemos que ya, para la audiencia, que él estudió el tema bien, como él nos dijo, que Dios lo iluminó, y entendió realmente ya que Jesús es el Hijo de Dios, pero todavía hay personas que van, hay gente que van a ver este video y creen en esa es que no es Máximo, teoría, no es Máximo, es que hay millones y millones y millones y millones de personas. Yo realmente en Latinoamérica, completamente Latinoamérica, y no todo, mayormente todos los países, se entiende que sí, que lo es. Yo no sabía de esa teoría, yo me enteré recientemente. No, tiene muchísimos años, las personas que creen que, y aún así las personas cuando oran, no le oran al Padre, le oran a Jesús. Otra cosa que Jesús hombre dijo, no, mira, pidad en mi nombre al Padre. Jesús dijo, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, yo lo haré. Yo lo haré, pero al Padre. O sea, haciendo ver que el Padre es superior a Él. Pero, señores, la Biblia no es un libro que tú puedes leer y decir, no, lo que dice ahí, solamente lo que dice ahí, eso es. Vaya el origen, vaya a qué se refiere, al contexto de la historia, donde cuando esa gente estaban cautivos, de cuando no, de que se vivía en ese momento, cuál es el lenguaje. Por eso dije que la mayoría de los maestros, cuando te comienzan a enseñarte parte por parte, señores, en un versículo, tú un día entero con cualquier maestro debatiendo la palabra, un día entero y no terminas. Porque hay Biblia, hay lenguajes diferentes. Y nosotros, como no tenemos el conocimiento de los idiomas a veces, que son muy buenos, señores, estudiarlo. Es así. La Biblia no llegó en español y así la hemos conocido. Pero hay palabras que no fueron escritas en español. Fueron en otros idiomas. O sea, hay maestros que se han encargado de estudiar para así guiarte, decirte, mira, en esto y esto, y en otras palabras, hay tal error, porque en el original que se escribió no fue así, como en el español se entiende. Entonces, en Latinoamérica hay un problema que nosotros no nos gusta estudiar. Lo que nos gusta es que lo que nos diga el que está aquí adelante, que eso es así. Si no queremos buscar otra palabra, no queremos hacer otro estudio, un bosquejo diferente, al que me diga, no solamente el pastor, el maestro, quien sea que esté enseñando en la iglesia. En la Biblia nosotros nos hallamos con muchos versículos, señores, que han sido mal interpretados hasta el día de hoy, han sido sacados de contexto, pero fuertemente. Hay versículos bíblicos que han provocado que se saquen religiones de ahí. Pero no religiones. Hasta el día de hoy dominicana, que es un poco penoso decirlo. Señores, la educación que hay en otro país es pobre. Y la mayoría de los líderes que tenemos en nuestras congregaciones, la mayoría de muy bajos recursos, no son ni bachilleres. Entonces, cuando tú lees mal, ¿cómo tú predicas? Igualmente. Si usted se comió una coma, imagínese que esta Biblia fue escrita por personas con un pensamiento muy diferente al nuestro. Y nosotros queremos entenderlo de la noche a la mañana. Esto dice el texto. Sin querer buscar un bosquejo, una ayuda, una guía, un diccionario sin ir al contexto cultural. ¿Tú entiendes? Ahí que me refiero a contextos culturales. ¿Por qué Jesús habla de hijo? ¿Por qué hace referencia a hijo de él? ¿Y por qué se llama el profeta y el hijo? Ese es el problema. O sea, ¿de quién Moisés habló? ¿De quién Moisés? Por eso que Jesús dice que la ley habla, toda la ley habla de él. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque es que había un lenguaje cultural que los fariseos, los saduceos y los fariseos, ya lo mencioné, ¿verdad? Conocían. Pero el pueblo estaba así, mira.
en perplejo y decía, ¿por qué está hablando? Pero los fariseos, cuando él decía, yo soy él, yo soy, y los saduceos y los escribas conocían el lenguaje. Nosotros no conocemos todo el lenguaje de la Biblia. Y de la noche a la mañana no lo vamos a conocer. Dios se ha manifestado al mundo de muchas maneras. Y para mí, voy a decir para mí, Jesús es una de ellas. Para mí. Bueno, de acuerdo a Juan, que, como dije ahorita, que el propósito del libro de Juan es demostrar que Jesús Era el Hijo de Dios. es el Hijo de Dios. Muchas veces también en la doctrina que hay ahora de que Jesús es el Padre, se han agarrado de cuando Jesús dice que Él y el Padre uno son. Pero si tú te pones a analizar y a leer a Juan, Jesús también le dijo a los discípulos, sean uno como el Padre y yo somos uno. Claro que sí. Entonces, es que aprender a leer la Biblia como se debe. Cuando Jesús resucitó, que fue María a encontrarle en el camino, ¿qué le dijo Jesús a María? No me toques. No me toques, que no he ido al Padre. Y él le dijo, dile a los discípulos que voy a mi Padre. No, él le dijo, dile a los discípulos que voy a vuestro Padre Y a mi Padre. y a vuestro, sí, Y a vuestro Padre, sí, sí. A mi Padre. a mi Padre, A su Padre y a que es mi Padre, y a vuestro Dios, que es mi Dios, claro. O sea, no son las mismas Por personas. ejemplo, siguiendo ahí, mira, en Hechos 1:1, le preguntan los discípulos, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Ahí sí hay un punto Él clave. le dijo, no le toca a ustedes No. saber los tiempos y las ocasiones que el Padre puso en su sola Solamente. voluntad. O sea, ni siquiera yo sé. Solamente. Ni siquiera yo sé. O sea, ahí tú te das cuentas quién es Jesús No, y no y solo- quién es el Padre. No solo eso, vete a Hebreo, cuando le dice a quién Dios le ha llamado hijo. Hijo. Y dice que, Mi hijo eres tú. exacto. Tú eres mi hijo amado. Y dice, hablando de Jesús, que él no se avergüenza de llamarnos nuestro hermano. No. O sea, eso está claro, todo está claro. Lo que pasa es que a veces nos encerramos en un solo En versículo. una sola enseñanza. Y Exacto. no comenzamos a indagar por qué Dios habló de esto, por qué habló de la forma de Jesús, porque hay millones de personas, y aquí hay miles, cientos de miles de personas que lo vemos en un estrado, wow, mira, y tiene un pensamiento. No, que Dios le reveló. Sí, ya. Ya lo Porque yo digo que hay que salirse de la Biblia. Hay que hermano. ya lo de la revelación de Jesucristo, el Padre se lo hizo a Pedro. Cuando Jesús le dijo a Pedro, ¿quién le dice de vosotros que soy yo? Pedro le dijo, tú eres el Hijo de Dios viviente. Y Jesús le dijo, esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ya esa revelación, el Padre se lo Ya el hizo a Padre se lo Pedro, no hay hizo. más revelación. Para ir concluyendo ya con este tema, tu conclusión final, Ricardo. Mi conclusión final es que no queremos de confiar de quién es Jesús, ¿entiendes? No es eso. Porque para que no se entienda que se le estamos quitando mérito o autoridad. Lo que no queremos darle al Señor, a nuestro Señor Jesucristo, los méritos que son de Dios y que solamente son de Él. A Jesús le damos los méritos de el Salvador, de nuestro Señor. Eso sí se lo damos a Él y le agradecemos a Él por todo y le amamos, le adoramos también. Pero Dios es Dios. Esa es la realidad. Y que las personas puedan estudiar un poco y que estudien un poco más y que no se cierren a que lo que diga el pastor o el líder de tal cosa, eso es, o lo que tú pienses. Yo puedo estar equivocado y tú también. Entonces mi enseñanza es esa. Estudie un poco más, entérese de otras cosas, lea otros libros, investigue para que vea la realidad de lo que la Biblia nos manda. Conclusión, nada. Bueno, corroborando lo que dice Ricardo, tenemos que, yo siempre voy a decir
no podemos centrarnos solamente en un solo versículo. No, Si nos centramos en un solo versículo, vamos a cambiar la historia completamente. Claro que sí. Leamos el libro completo, el contexto completo, lo que quiere decir el autor que está narrando esa historia en ese momento. Y también que lo hagan con entendimiento. La Biblia habla, ore, pero ore con entendimiento. Entonces, si usted va a leer también, hágalo con entendimiento. Mi conclusión final, ya para terminar el video, voy a dejar un link. En los comentarios comenten de lo que yo voy a decir ahora. ¿Qué ustedes entienden de esto que yo voy a decir? Ya esto lo debatiremos nosotros más adelante. Primera de Timoteo, Pablo le dijo a Timoteo, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles y recibido arriba en gloria. Nos vemos en una próxima entrega.